La mañana había comenzado como cualquier otra en el Aeropuerto Internacional de Santiago. El sonido constante de las maletas rodando sobre el piso brillante, los avisos por altavoz y el murmullo de cientos de pasajeros componían esa música caótica que solo existe en los grandes terminales. Funcionarios apurados iban de un lado a otro, familias se abrazaban en las puertas de llegada y los trabajadores de aseo luchaban, como siempre, por mantener el orden en medio del desborde humano. Pero aquella jornada estaba a punto de transformarse en una pesadilla. Cerca del mediodía aterrizó un vuelo internacional con un grupo de turistas que, desde el primer momento, llamó la atención. Eran 8 personas, jóvenes y adultos mezclados, vestidos con ropa de lujo, lentes oscuros carísimos y una actitud de superioridad imposible de ignorar. Hablaban fuerte, se burlaban de todo, empujaban a otros pasajeros y se reían cada vez que alguien les reclamaba. Lo que para ellos parecía diversión, para los demás ya era una provocación. Todo comenzó en la fila de control migratorio. Uno de ellos golpeó con su mochila a una mujer mayor y ni siquiera se disculpó. Otro empezó a grabar vídeos mofándose del personal del aeropuerto, llamándolos lentos y ridículos. Una pareja del grupo se sentó sobre unas cintas de seguridad, ignorando completamente las advertencias del guardia que les pidió bajar. Le respondieron con carcajadas. La tensión empezó a crecer. Minutos después, mientras esperaban sus maletas, el caos subió de nivel. Uno de los hombres del grupo pateó un carro de equipaje que terminó chocando con una pantalla informativa. El monitor cayó al suelo y se quebró en 1000 pedazos. Lejos de asustarse, los turistas aplaudieron la escena como si estuvieran en un espectáculo privado. Algunos pasajeros comenzaron a grabar. Otros miraban indignados, pero nadie imaginaba que aquello sería solo el comienzo. En menos de media hora, ese grupo había convertido una zona del aeropuerto en su propio patio de juegos. Tomaban bebidas de un local sin pagar, dejaban basura tirada por todos lados y se reían del personal de limpieza. Cada advertencia era contestada con más arrogancia. Cada intento de detenerlos parecía alimentar aún más su descaro. Lo que no sabían era que, en Chile, la paciencia puede ser grande, pero no infinita. Y mientras ellos seguían destruyendo lo que encontraban a su paso, varias cámaras ya los observaban. Seguridad ya había dado aviso. Y el castigo perfecto, silencioso e inevitable, ya estaba empezando a tomar forma. La situación empeoró cuando el grupo se movió hacia la zona de restaurantes y tiendas del terminal. En vez de calmarse, parecían haber tomado el aeropuerto como si fuera un parque de diversiones hecho a su medida. Uno de ellos se subió a una mesa para hacer una transmisión en vivo, gritando que estaba domando Chile. Otro tomó bandejas de comida de una cafetería y comenzó a lanzarlas hacia sus amigos entre risas. El suelo quedó cubierto de papas fritas, vasos volcados y salsas derramadas. Los trabajadores del local intentaron intervenir, pero fueron humillados públicamente. Una de las turistas le dijo a una cajera que debería agradecerles por darle emoción a su día. La joven, visiblemente afectada, apenas logró contener las lágrimas. Algunos pasajeros empezaron a increpar al grupo, pidiéndoles respeto, pero recibieron insultos como respuesta. El ambiente se cargó de una rabia contenida, espesa, casi eléctrica. Fue entonces cuando un video tomado por un pasajero empezó a circular por redes sociales. En él se veía claramente como uno de los turistas empujaba un basurero metálico escaleras abajo, provocando un estruendo que hizo correr a varias personas del susto. El clip fue subido con un texto simple pero potente: turistas destruyen el aeropuerto de Santiago y se ríen de todos. En cuestión de minutos, el vídeo comenzó a compartirse de manera masiva. Mientras tanto, el grupo seguía avanzando. Llegaron a una zona de descanso recién remodelada, con sillones nuevos, estaciones de carga para celulares y ventanales impecables. Ahí uno de ellos decidió recostarse con zapatos sobre un sillón blanco, mientras otro comenzó a pegar chicles bajo las mesas. La peor parte vino cuando una mujer del grupo, entre carcajadas, vació una botella de bebida sobre una estación electrónica de carga. El sistema hizo un corto y varias pantallas se apagaron de golpe. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Desde la central de seguridad, los encargados ya no veían simple mala conducta. Estaban observando daños deliberados, acoso al personal, alteración del orden público y destrucción de propiedad privada.
Cada uno de sus movimientos estaba quedando registrado por cámaras de alta resolución. No solo eso, ya había funcionarios recopilando testimonios, grabaciones de pasajeros y registros de compras no pagadas. Pero los turistas seguían convencidos de que eran intocables. Reían, brindaban con botellas robadas y caminaban como reyes sobre el desastre que ellos mismos habían creado. Lo que más los delataría no sería solo la violencia de sus actos, sino la soberbia con que los cometieron. Esa sensación de impunidad, esa certeza absurda de que nada pasaría, sería precisamente lo que haría más brutal la caída. Porque afuera del foco de sus cámaras, la respuesta ya estaba en marcha. Y no sería improvisada. Sería precisa. Total. Y absolutamente humillante. En apariencia, el aeropuerto seguía funcionando. Los anuncios por altavoz continuaban, los pasajeros abordaban vuelos y los carros de equipaje iban y venían como siempre. Pero detrás de esa fachada de normalidad, una red perfectamente coordinada se estaba activando. Supervisores, guardias, encargados jurídicos y policía aeroportuaria ya compartían información en tiempo real. Nadie quería cometer un error. El grupo debía ser detenido con pruebas sólidas, sin margen para excusas. Esa fue la decisión más inteligente de todas. En vez de enfrentarlos de inmediato, el personal optó por observar. Cada acto de vandalismo, cada objeto dañado, cada insulto al personal, cada consumo sin pago, todo comenzó a registrarse con precisión quirúrgica. Un guardia vestido de civil se instaló cerca del grupo. 2 funcionarias fingían revisar boletines de vuelo mientras tomaban nota. Desde la sala de monitoreo, se marcaron horarios exactos de cada incidente. Lo que parecía una demora era, en realidad, una red cerrándose lentamente. Los turistas, creyendo que nadie se atrevía a tocarlos, continuaron con su espectáculo. Incluso comenzaron a burlarse de los guardias. Uno hizo una reverencia falsa delante de una trabajadora de aseo y otro empezó a imitar el acento chileno de manera ofensiva. La gente observaba con una mezcla de rabia y asombro. Algunos grababan. Otros simplemente negaban con la cabeza, incapaces de creer el nivel de descaro. Lo que los turistas ignoraban era que el aeropuerto también había detectado algo más delicado, varios de ellos tenían pasajes de conexión para salir del país esa misma tarde. Si se actuaba demasiado pronto y de manera torpe, podían intentar escabullirse, mezclarse entre los pasajeros o inventar una historia de victimización. Por eso la orden fue clara, dejarlos avanzar hasta un punto sin salida. A las 3 de la tarde, el grupo decidió dirigirse a la puerta de embarque de su siguiente vuelo. Iban cargando bolsas, botellas y una confianza insolente. En el camino, uno de ellos arrancó una cuerda de separación de filas y casi hizo caer a un niño. La madre gritó. Ahí varios pasajeros comenzaron a aplaudir sarcásticamente, no en apoyo, sino como una forma amarga de expresar lo absurdo de la escena. Los turistas respondieron saludando como celebridades. Fue en ese momento cuando el jefe de seguridad del terminal dio la orden final. Las puertas automáticas de acceso a la zona internacional podían cerrarse en segundos. La policía aeroportuaria ya estaba posicionada en 3 puntos distintos. El personal legal tenía preparado el reporte de daños preliminar. Aduanas había sido notificada. Incluso la aerolínea que debía transportarlos recibió el aviso para bloquear sus embarques en cuanto llegara la instrucción oficial. Los turistas seguían caminando sin sospechar nada. Todavía sonreían. Todavía bromeaban. Todavía creían que el mundo entero era un escenario puesto para su diversión. Pero estaban a solo unos metros del lugar donde la función terminaría. Y esta vez, ellos no serían los espectadores. Serían el espectáculo. Cuando el grupo llegó al control previo al embarque, ocurrió algo extraño. El lector de pases no funcionó para ninguno. Uno por uno, los documentos fueron rechazados con un sonido seco, repetitivo, casi burlón. Al principio, reaccionaron con fastidio. ¿Qué clase de aeropuerto es este?, gritó uno de ellos. Una mujer del grupo golpeó el mesón y exigió que los dejaran pasar. Pero el personal ya no retrocedía. Esta vez, nadie sonreía. Nadie se veía nervioso. Todos parecían extrañamente preparados. Entonces las puertas de acceso se bloquearon.
Detrás del grupo aparecieron 4 funcionarios de seguridad y 2 carabineros asignados al terminal. No corrieron. No gritaron. Solo avanzaron con calma. Esa calma heló el ambiente. Los turistas lo sintieron de inmediato. Las risas desaparecieron. Uno intentó hacer un chiste, pero nadie lo siguió. Por primera vez desde que habían llegado, entendieron que algo iba mal. El supervisor principal dio un paso adelante y habló con voz firme. Señores, quedan retenidos por daños a la propiedad, alteración del orden público, agresión al personal y presunto hurto dentro del recinto aeroportuario. Por un segundo hubo silencio total. Y después vino la explosión. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. ¿Qué era una injusticia? Que no podían tocarlos. Que tenían derechos. Que estaban siendo discriminados. Uno incluso intentó empujar a un guardia para abrirse paso, pero fue reducido de inmediato contra una pared. El sonido de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas fue seco, definitivo. Una turista gritó que eso se haría viral, sin entender que ya se había hecho viral mucho antes. Los pasajeros que estaban cerca observaban la escena en completo silencio. Algunos comenzaron a grabar otra vez. Otros simplemente miraban con una satisfacción muda, contenida. No era alegría por el sufrimiento ajeno. Era alivio. El tipo de alivio que aparece cuando el abuso finalmente se detiene. El supervisor entonces les mostró algo que los dejó pálidos, una carpeta digital con capturas de cámaras, recibos de locales afectados, testimonios del personal y vídeos tomados por pasajeros. Cada imagen era una bofetada a sus excusas. Cada segundo grabado derrumbaba una mentira posible. Lo peor para ellos no era que los hubieran detenido. Lo peor era que los habían dejado destruirse solos, mientras todo quedaba documentado. La aerolínea confirmó por radio la cancelación inmediata de sus embarques. Migración informó que revisarían su situación de permanencia. Y el aeropuerto anunció que presentaría acciones civiles por los daños. En menos de 5 minutos, aquellos turistas arrogantes habían pasado de sentirse dueños del lugar a convertirse en un problema legal de gran escala. Pero el castigo todavía no estaba completo. Lo verdaderamente demoledor vendría cuando se enteraran de que no solo habían perdido el vuelo. También habían perdido el control de la historia. Porque ahora ya no eran ellos quienes grababan. Era Chile entero el que los estaba mirando. Mientras los turistas eran trasladados a una sala de retención dentro del aeropuerto, sus rostros ya circulaban por todas partes. Las redes sociales ardían. Los vídeos desde distintos ángulos mostraban cada acto de soberbia, la pantalla rota, la comida lanzada, las burlas al personal, la bebida derramada sobre el equipo eléctrico, los insultos a pasajeros. Lo que en su cabeza había sido diversión, se estaba convirtiendo, minuto a minuto, en una condena pública demoledora. Los comentarios se multiplicaban a una velocidad feroz. Gente de distintas ciudades de Chile compartía el caso con indignación. Trabajadores aeroportuarios contaban experiencias similares con viajeros abusivos. Familias reclamaban respeto. Incluso personas desde el extranjero criticaban duramente el comportamiento del grupo. No importaba el idioma, la arrogancia se entendía en todas partes. Los medios digitales no tardaron en tomar la historia. Algunos titulares eran tajantes: turistas causan destrozos en aeropuerto chileno y terminan detenidos. Otros apuntaban a la dimensión moral del asunto: la soberbia les duró hasta que llegó seguridad. Las imágenes de sus rostros, antes cubiertos por lentes oscuros y gestos de superioridad, ahora aparecían congeladas en expresiones de rabia, miedo y desconcierto. Dentro de la sala de retención, la atmósfera ya no se parecía en nada a la euforia con la que habían actuado durante horas. El grupo estaba dividido. Algunos seguían furiosos, culpando al país, al aeropuerto, a la falta de sentido del humor. Pero otros empezaban a quebrarse. Una de las mujeres lloraba en silencio. Un hombre exigía llamar a su abogado. Otro repetía una y otra vez que todo había sido exagerado. El problema era que ya no podían controlar el relato. Y entonces llegó el golpe más humillante de todos. Uno de los funcionarios les informó que, debido a la magnitud de los daños y al riesgo de fuga, el caso sería puesto en conocimiento de la fiscalía correspondiente.
No se trataba solo de una multa rápida ni de un simple regaño. Había posibilidad de cargos formales, demandas económicas y restricciones migratorias. Los rostros cambiaron por completo. Por primera vez, el miedo fue real. Al otro lado del vidrio, varios trabajadores del aeropuerto seguían sus labores. Pero ahora lo hacían sabiendo que el abuso no había quedado impune. Una cajera que había sido insultada más temprano fue informada de que su testimonio sería incorporado. La mujer mayor golpeada por la mochila aceptó declarar. El guardia agredido también. La historia empezaba a dejar de ser un escándalo pasajero para transformarse en una causa concreta. El grupo, atrapado entre cámaras, reportes y leyes que claramente no habían tomado en serio, empezaba a entender algo fundamental: no los estaba castigando un solo guardia, ni una decisión impulsiva, ni un arranque de autoridad. Los estaba castigando la suma de todo lo que despreciaron: las reglas, el respeto, el trabajo ajeno y la dignidad de un lugar que creyeron poder pisotear. Y aún les faltaba descubrir cuánto les costaría realmente esa lección. Una hora después de la detención, un representante legal del aeropuerto entró en la sala acompañado por 2 funcionarios y un dossier impreso bastante grueso. Lo dejó sobre la mesa sin teatralidad, pero el golpe seco del papel fue suficiente para que todos guardaran silencio. Ahí estaba, resumido en páginas oficiales, el precio inicial de su arrogancia. Pantalla informativa destruida. Estación electrónica inutilizada. Mobiliario dañado en zona de descanso. Productos consumidos sin pago. Personal afectado en sus funciones. Interrupciones operativas. Costos de reparación. Costos de reposición. Daño reputacional. La cifra preliminar era tan alta que uno de los turistas se rió nerviosamente, creyendo que era una broma. No lo era. Les explicaron que aquello no incluía aún las posibles multas administrativas, ni eventuales costos judiciales, ni las indemnizaciones asociadas a trabajadores afectados. Tampoco consideraba el impacto sobre la aerolínea ni los gastos extra derivados de su permanencia forzada mientras se resolvía la situación migratoria y legal. Lo que tenían ante ellos era solo el comienzo. Uno del grupo, que hasta ese momento había sido el más soberbio, preguntó si podían pagar y olvidarse del asunto. La respuesta fue inmediata: no. El aeropuerto no estaba dispuesto a reducir el caso a una simple transacción privada. Había registros de agresiones, perturbación del orden y actos deliberados de vandalismo. El asunto ya estaba escalando a otro nivel. La noticia cayó como plomo. De pronto, la dinámica interna del grupo cambió. Empezaron a culparse entre ellos. Una mujer acusó a otro de haber iniciado todo al patear el carro. Él respondió que todos participaron. Otro reclamó que jamás debieron grabarse tanto. Alguien gritó que, si hubieran parado a tiempo, nada de esto estaría pasando. La unidad arrogante que mostraban ante el mundo se desmoronó en minutos. Ya no eran un grupo de amigos confiados. Eran personas asustadas intentando salvarse individualmente. Fuera de la sala, las imágenes seguían expandiéndose en Internet. Varios usuarios identificaron perfiles públicos que coincidían con algunos de los involucrados. Fotografías de viajes lujosos, mensajes presumidos y vídeos burlones empezaron a reaparecer, agravando todavía más la percepción pública. Lo que para ellos era marca personal, para la audiencia se transformó en evidencia de una actitud repetida y profundamente despreciable. Los funcionarios del aeropuerto, sin necesidad de levantar la voz, les hicieron entender que la situación apenas estaba comenzando. Sus pertenencias serían revisadas. Sus antecedentes de ingreso serían cotejados. La aerolínea ya había bloqueado cualquier intento de reembarque inmediato. Y, hasta nuevo aviso, nadie saldría de ahí como si nada. Fue ahí cuando varios bajaron la mirada. Porque por fin comprendieron el verdadero castigo: no se trataba solo de dinero, ni de pasar vergüenza, ni siquiera de perder el vuelo. El castigo perfecto era más profundo. Era verse enfrentados, sin filtros ni escapatoria, al tamaño real de su propia conducta. Y por primera vez, ya no tenían público que lo celebrara. Solo testigos de su caída. Cuando cayó la tarde sobre Santiago, el aeropuerto recuperó gran parte de su rutina. Las filas volvieron a moverse con normalidad, los anuncios siguieron sonando y la mayoría de los pasajeros continuó su camino.
Pero en una dependencia interior, alejada de las vitrinas y del ruido del terminal, los turistas enfrentaban la noche más larga de sus vidas. Ya no tenían botellas en la mano, ni teléfonos encendidos para transmitir, ni seguidores riéndose detrás de una pantalla. Sus dispositivos habían sido retenidos temporalmente como parte del procedimiento. Sus equipajes estaban bajo revisión. Y, por primera vez, el silencio los obligaba a convivir con algo que habían esquivado todo el día, las consecuencias. Una de las mujeres pidió agua con voz temblorosa. Otro, sentado con los codos sobre las rodillas, miraba fijo el suelo. El hombre que antes se burlaba de todos ahora preguntaba cada 10 minutos si, de verdad, esto podía terminar con antecedentes. Nadie le respondía con certeza. El miedo se había instalado en la sala como una presencia pesada, pegajosa. Afuera, el personal que había sido afectado estaba terminando sus declaraciones. La cajera humillada describió entre lágrimas el momento en que se sintió expuesta y ridiculizada frente a decenas de personas. El guardia relató el empujón y la resistencia al procedimiento. Un auxiliar de aseo explicó cómo tuvo que limpiar restos de comida, vidrio y bebidas derramadas mientras el grupo se reía cerca. Cada testimonio sumaba algo más que información, sumaba humanidad al daño. Y esa era la parte que más complicaba a los turistas. No podían defenderse diciendo que solo era una broma, cuando había personas concretas afectadas. No podían esconderse detrás del desorden general de un aeropuerto cuando existían cámaras con hora exacta. No podían alegar un malentendido cuando ellos mismos habían grabado varios actos con orgullo. Cerca de la medianoche, un funcionario les informó que permanecerían retenidos mientras se terminaban diligencias iniciales y se resolvía su situación para el día siguiente. Ese anuncio terminó de quebrar a varios. Una turista se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Otro intentó llamar a un familiar apenas le permitieron acceso controlado a su teléfono, pero la llamada se convirtió en una confesión desesperada: nos metimos en un problema gigante. Mientras tanto, en redes, el tono ya no era solo de indignación. También había un fuerte sentimiento de justicia. Mucha gente celebraba que esta vez el abuso no hubiera quedado impune. Se compartían mensajes de apoyo al personal del aeropuerto y frases que resumían el sentir general: respetar no cuesta nada, no por ser turista puedes hacer lo que quieras, bien por Chile. Dentro de la sala, esas voces no se escuchaban, pero su peso estaba presente igual. Los turistas habían llegado creyéndose especiales. Ahora eran un ejemplo de lo que pasa cuando la soberbia se topa con límites reales. Y al amanecer, esos límites se volverían todavía más claros. La mañana siguiente llegó con una frialdad distinta. Ya no era la frialdad del aire acondicionado del aeropuerto, sino la de un sistema que comenzaba a moverse oficialmente. Un fiscal de turno había sido informado del caso, y las autoridades correspondientes estaban evaluando las acciones inmediatas. Lo que el grupo esperaba resolver con excusas y desesperación empezaba a tomar forma legal. Uno por uno, fueron llamados para ser identificados formalmente y para escuchar la descripción preliminar de las conductas atribuidas. Daños, desórdenes, resistencia, afectación al funcionamiento de instalaciones críticas y otras faltas que, juntas, trazaban una imagen mucho más seria de lo que ellos habían querido admitir. Algunos intentaron decir que estaban ebrios. Otros aseguraron que el personal los había provocado. Pero cada declaración chocaba una y otra vez contra el mismo muro: la evidencia. Las grabaciones no dejaban espacio para interpretaciones cómodas. Se veía claramente quién pateó el carro, quién lanzó comida, quién mojó la estación eléctrica, quién insultó, quién empujó, quién se burló del personal y quién celebró cada acto. Una abogada vinculada al aeropuerto dejó claro que las acciones civiles seguirían su curso para recuperar los daños. No era una amenaza. Era una decisión ya tomada. A la par, la policía aeroportuaria les informó que sus antecedentes del incidente quedarían registrados en los procedimientos correspondientes. La posibilidad de continuar su viaje como si se tratara de un mal rato había desaparecido por completo. Pero hubo una noticia todavía peor. Debido a la gravedad del caso y al riesgo de reincidencia o fuga, se estaba analizando una medida que les impediría salir del país hasta que se resolvieran ciertas diligencias. Eso provocó el pánico.
Los turistas habían pasado de temer una multa a enfrentar la posibilidad de quedar varados, sin libertad de movimiento, gastando dinero en abogados, alojamiento y reprogramaciones, todo por horas de descontrol que en su momento les parecieron graciosas. Uno de ellos, completamente descompuesto, preguntó cuánto duraría todo. Nadie le dio una respuesta exacta. Porque en ese tipo de situaciones, la incertidumbre también es castigo. Fuera de la oficina, el aeropuerto seguía su vida. Equipos de mantenimiento ya estaban reemplazando parte de lo dañado. Personal de limpieza devolvía el brillo a los sectores afectados. Funcionarios se apoyaban mutuamente después del incidente. Había cansancio, sí. Pero también una sensación de dignidad recuperada. El mensaje era claro, el lugar seguía de pie. Quienes habían querido reducirlo a un circo eran ahora los únicos realmente expuestos. Los turistas empezaban a entender una verdad devastadora. El problema no era solo lo que habían roto físicamente. Habían roto la delgada línea que separa el viaje libre de la responsabilidad, el privilegio de la impunidad. Y cuando esa línea se cruza en un espacio vigilado, institucional y profundamente regulado como un aeropuerto, la caída no solo es rápida. Es pública. Es costosa. Y puede marcarte mucho más allá de un solo día. A media mañana, varios de los involucrados recuperaron temporalmente acceso a sus teléfonos bajo supervisión. Fue entonces cuando vieron la dimensión real de lo ocurrido. Miles de mensajes. Cientos de notificaciones. Etiquetas con sus nombres. Comentarios. Reacciones. Capturas. Vídeos. Memes. Titulares. La pantalla se convirtió en un espejo cruel que les devolvía la imagen de personas arrogantes, violentas y completamente fuera de control. Ninguno estaba preparado para eso. Una de las turistas abrió sus redes y vio que su último vídeo, donde aparecía riéndose en la terminal minutos antes del caos, ya estaba inundado de críticas. Otro descubrió que su empleador había sido etiquetado en publicaciones exigiendo una explicación. Una tercera persona vio mensajes de amigos preguntando si realmente era ella la del vídeo que insultaba a una trabajadora. La vergüenza no era abstracta. Tenía nombres, cuentas, rostros y consecuencias concretas. Y lo más duro era que no podían negar lo evidente. Las imágenes hablaban por sí solas. En una sala contigua, funcionarios revisaban junto a peritos internos la secuencia completa de daños. Cada vídeo tomado por pasajeros ayudaba a reconstruir el mapa del desastre. Lo que el grupo creyó que podía manipular con victimismo ya estaba fijado en demasiadas pantallas. Habían perdido el monopolio sobre su propia versión de los hechos. Uno de ellos intentó publicar un mensaje diciendo que estaban siendo tratados injustamente. No duró mucho. Las respuestas fueron inmediatas, demoledoras, acompañadas de nuevas grabaciones y testimonios. La estrategia de hacerse pasar por víctima se desarmó en cuestión de minutos. Mientras tanto, dentro del aeropuerto, la historia se comentaba en voz baja entre trabajadores y pasajeros frecuentes. No por morbo, sino porque representaba algo poco habitual, una respuesta firme, documentada y visible frente a conductas abusivas que muchas veces quedan en nada. Varios empleados, aunque agotados, sentían que el procedimiento había enviado una señal importante. El respeto no era opcional. En medio de esa tormenta pública, el grupo terminó de fracturarse. Dos de ellos comenzaron a colaborar más activamente con las autoridades, intentando despegarse del resto. Uno dijo que solo había seguido la corriente. Otra aseguró que intentó detener a los demás. Pero los vídeos no apoyaban demasiado esas versiones. La pasividad, las risas y la participación indirecta también hablaban. Ese fue quizá el momento más brutal para todos, entender que el castigo perfecto no consistía solo en ser detenidos o pagar daños. Era quedar desnudos ante la mirada del mundo, sin filtros, sin edición, sin narrativa heroica. Convertidos en una advertencia. Un ejemplo vivo de cómo la soberbia puede arruinarte un viaje, tu reputación y probablemente mucho más. Y aún así, faltaba una última parte. La más amarga de todas. La que llegaría cuando intentaran volver a sus vidas, y descubrieran que sus vidas ya no eran las mismas. Pasaron las horas, luego los días, y aunque algunas diligencias avanzaron con rapidez,
el grupo siguió atrapado en una maraña de trámites, restricciones y consecuencias económicas. Reprogramar vuelos era caro. Conseguir alojamiento improvisado en una ciudad que ya no sentían como destino turístico, sino como escenario de su humillación, resultaba angustiante. Cada comida, cada llamada internacional, cada consulta legal era otro recordatorio de su estupidez. Los más arrogantes fueron también los que peor llevaron la caída. Uno no dejaba de repetir que todo esto era desproporcionado. Pero ya nadie lo escuchaba con paciencia. Ni sus compañeros. Ni los funcionarios. Ni la gente en línea. Otro intentó culpar al alcohol, aunque en varios vídeos se le veía perfectamente consciente, eligiendo con claridad cuándo empujar, romper o burlarse. Las excusas ya sonaban gastadas incluso antes de terminar de decirlas. Los efectos comenzaron a extenderse más allá del aeropuerto. Uno recibió una llamada tensa de su empresa. Habían visto el caso. Querían explicaciones. Otra descubrió que una marca con la que colaboraba había pausado cualquier relación hasta aclarar lo sucedido. Un tercero, que presumía constantemente su vida de viajes y lujos, vio cómo sus seguidores se desplomaban mientras sus comentarios se llenaban de críticas. La reputación, construida durante años, se estaba quemando en cuestión de días. Lo irónico era brutal. Habían querido llamar la atención. La consiguieron. Pero no del modo que imaginaron. Mientras tanto, el aeropuerto siguió reuniendo antecedentes. Las boletas, reportes técnicos y tasaciones de daños se consolidaban. El caso se convertía en un expediente serio. La imagen de los turistas esposados seguía circulando, ahora acompañada por discusiones más profundas sobre el respeto en espacios públicos, el trato al personal y el abuso disfrazado de entretenimiento. Para el grupo, cada nueva publicación era una punzada. Cada notificación, un golpe. Cada gasto, una lección. Y entonces llegó el verdadero agotamiento, ya no tenían energía para pelear entre ellos, ni para indignarse, ni para fingir superioridad. Solo querían salir de ahí. Volver a casa. Desaparecer. Pero la vida no siempre te deja cerrar la puerta tan fácil cuando has dejado destrozos detrás. El viaje que había comenzado como una experiencia de lujo terminó convertido en una cadena de pérdidas, dinero, imagen, libertad de movimiento, tranquilidad y, sobre todo, dignidad. Porque el castigo perfecto no necesita gritos ni venganza exagerada. A veces basta con dejar que las consecuencias hagan su trabajo lentamente, sin pausa, hasta que la persona entienda exactamente lo que hizo. Y ellos, por fin, empezaban a entenderlo. Pero la historia necesitaba un cierre. Una última escena. La más silenciosa. La más dura. La que ocurre cuando ya no hay público, y solo queda el peso de la verdad. Cuando finalmente llegó el momento en que algunos pudieron reorganizar su salida del país bajo las condiciones permitidas, nada quedaba del grupo que había aterrizado entre risas y arrogancia. Ya no caminaban con seguridad ni hablaban fuerte. Iban cabizbajos, arrastrando maletas y evitando mirar a los ojos a cualquiera. Incluso el aeropuerto, ese mismo lugar que habían tratado como juguete, parecía distinto frente a ellos, enorme, vigilante, severo. A cada paso sentían que alguien podía reconocerlos. Y muchas veces ocurría. Un pasajero los miró y murmuró algo a su acompañante. Una trabajadora del terminal los observó con frialdad. Dos jóvenes sacaron discretamente sus teléfonos al verlos pasar. No hicieron escándalo. No fue necesario. La vergüenza ya iba pegada a su piel. El grupo apenas hablaba entre sí. La complicidad había muerto. En su lugar había resentimiento, cansancio y una culpa mal digerida. Algunos seguían pensando en cómo salvar lo que quedaba de sus vidas digitales. Otros solo querían llegar a sus asientos y desaparecer durante el vuelo. Pero incluso eso tenía un sabor amargo, salir de Chile no significaba escapar del castigo. Significaba llevarse lo puesto. Porque en sus países de origen los esperaban preguntas, consecuencias laborales, relaciones dañadas y una huella pública difícil de borrar. Los vídeos seguirían existiendo. Los artículos seguirían indexados. Los comentarios seguirían recordándoles quiénes fueron ese día ante miles de personas.
Antes de cruzar a la zona de embarque, uno de ellos levantó la vista por un segundo hacia una pantalla del aeropuerto. No era la misma que habían destruido, por supuesto, esa ya estaba reemplazada. Pero el gesto tenía algo simbólico, casi insoportable. El aeropuerto había seguido adelante. Había reparado, limpiado, ordenado. Ellos, en cambio, serían los que tardarían mucho más en recomponerse. Un auxiliar de aseo pasó cerca empujando su carro. Ninguno se atrevió a decir nada. Y tal vez ahí estuvo la lección más clara: el respeto que negaron al comienzo era ahora exactamente lo que les faltaba para sostener la mirada. Subieron al avión sin el ruido con que habían llegado. Sin glamour. Sin triunfo. Solo con la pesada sensación de haber sido derrotados no por una persona, sino por algo mucho más grande, la realidad. Esa que tarde o temprano alcanza a quienes creen que el mundo es un escenario para su ego. Y mientras el avión se preparaba para despegar, cada uno de ellos llevaba la misma certeza enterrada en el pecho: habían venido a divertirse rompiendo límites ajenos, y terminaron rompiéndose a sí mismos. Días después, el aeropuerto de Santiago ya había vuelto por completo a la normalidad. Las zonas dañadas fueron reparadas, los trabajadores retomaron sus labores y la historia comenzó a quedar atrás para quienes siguieron adelante con su vida. Pero aunque el edificio recuperó su orden, el recuerdo de lo ocurrido no desapareció. Se transformó en algo más poderoso, una advertencia. Durante semanas, el caso siguió siendo comentado en redes y medios. No por el espectáculo del escándalo en sí, sino por lo que representaba. Mucha gente vio en esa historia una verdad incómoda pero necesaria: hay personas que confunden viajar con mandar, consumir con despreciar y divertirse con humillar. Y cuando nadie les pone freno a tiempo, terminan creyendo que pueden hacer cualquier cosa sin pagar precio alguno. Esta vez no fue así. Chile no respondió con caos. Respondió con pruebas. Con procedimiento. Con firmeza. Con memoria. Eso fue lo que hizo perfecto el castigo. No hubo necesidad de exagerar, inventar ni dramatizar más de la cuenta. Bastó con dejar que cada acto tuviera su consecuencia exacta. Que cada risa soberbia encontrara su eco en una cámara. Que cada daño se transformara en cuenta. Que cada burla regresara convertida en vergüenza pública. Y que cada intento de escapar se estrellara contra la evidencia. Para los trabajadores del aeropuerto, aquella jornada dejó agotamiento, sí, pero también dignidad. Para los pasajeros que fueron testigos, dejó la sensación de que el abuso no siempre gana. Y para los turistas involucrados, dejó algo imposible de empacar en una maleta: una marca. Tal vez con el tiempo logren seguir adelante. Tal vez intenten explicar, justificar o minimizar lo que hicieron. Tal vez algunos incluso quieran olvidar. Pero hay experiencias que no se borran porque no son solo recuerdos. Son lecciones talladas con fuerza en la propia vida. Esa es la verdadera esencia de esta historia. No se trata solo de turistas destruyendo un aeropuerto. Se trata de la soberbia chocando con un límite. Del desprecio enfrentándose a la dignidad. De la impunidad encontrando, por fin, una puerta cerrada. Y quizá por eso esta historia impacta tanto. Porque, en el fondo, todos entendemos lo mismo al verla: tarde o temprano, quien humilla, rompe y se cree intocable termina encontrándose con su merecido. Y cuando ese momento llega, no hay pasaporte, dinero ni sonrisa arrogante que pueda salvarlo. Porque el castigo perfecto no siempre cae rápido. Pero cuando cae, cae completo.